Resumen informativo en Central FM. Vamos a un resumen de lo más importante que le estaremos informando hoy por la mañana. Empiezo por decirles que hay una crisis en la Policía Federal y esta se venía anunciando, es como la muerte anunciada, ¿no? Quiebre al interior de esta corporación. La mayoría de los insurrectos desconocieron a su comisión de representantes y a las gestiones que estaban realizando a través de Ricardo Mejía, que es subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Los acusaron de haberlos vendido, de no negociar de manera correcta el pliego petitorio que rechazaron. Incluye, por ejemplo, la Policía Federal desaparece en 18 meses. Este cuerpo se resiste a morir y sus integrantes dicen no. Segundo, quienes no deseen incorporarse a la Guardia Nacional sigan trabajando en otras divisiones, pero no especifican cuáles. Liquidación individual tras consultar montos con las Secretarías de Hacienda y Trabajo. No están consultados y por lo mismo ellos no saben de lo que se trata. Capacitación para quienes decidan seguir trabajando en otras dependencias y quienes estén por jubilarse ejecuten otras funciones para no perder su antigüedad, cosa que no me suena. Si estás por jubilarte, pues no tienes por qué perder nada, pero en fin, decidieron crear una segunda comisión negociadora y después informar sobre un plan de acción que estarán siguiendo. Pero de entrada, hoy la policía está en rebeldía. Mientras, los policías federales siguen atrincherados en el centro de mando de Iztapalapa. Retomaron el control de la autopista México-Pachuca ante la falta de acuerdos con el gobierno central. Acusaron al presidente que los engañó. Dicen, Andrés Manuel López Obrador nos engañó y Alfonso Durazo de plano no da, está como la muñeca fea, escondido por los rincones, está que no da la cara. Además, hay división en los liderazgos. Unos mandos están a favor de los bloqueos como medida de presión hacia las autoridades, otros no están de acuerdo con ello. Felipe Calderón entra en la escena política cuando se le acusa de que se pudrió la Policía Federal y aclara, dice, hay una crítica sistemática que está detrás de las protestas de la Policía Federal y una negativa a incorporarse a la Guardia Nacional. Acusó a Alfonso Durazo, el secretario de Protección, de Seguridad y Protección Ciudadana. Argumenta que no es casualidad que uno de los inconformes propusiera que el expresidente fuera su representante sindical. Óiganlo. Ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la Policía Federal. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la Policía Federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. Pese a la evidencia, Durazo negó que hubiera vinculado a Calderón en el conflicto. Explicó que quien lo hizo fue el federal, la Policía Federal, que requiere que sea su representante sindical y que él solamente lo retomó porque es claro que subyacente a todo esto hay intereses de carácter político. En este contexto, el secretario de Seguridad dice que no se van a modificar los requisitos de transferencia de policías federales a la Guardia Nacional. Argumentó que el gobierno se ha propuesto crear una entidad de seguridad con estándares internacionales y además así están establecidas las disposiciones legales con las que se crea esta nueva corporación. En este proceso de negociación no hay absolutamente ningún margen para modificar los requisitos de acceso a la Guardia Nacional. Estos están establecidos en diversas disposiciones en las leyes reglamentarias de la reforma constitucional que creó la Guardia Nacional y en el reglamento interno de la propia Guardia Nacional. El funcionario reiteró que las protestas no tienen razón de ser y acusa que uno de los líderes, que es Ignacio Benavente, presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América, estuvo preso
varios años por el delito de, nada menos, secuestro. Ignacio Benavente Torres, que se asume como presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América AC, organización ubicada en Tijuana, Baja California, quien fuese sentenciado por el delito de secuestro, cumpliendo la pena impuesta en el interior del Ceferezo número 3. Alfonso Durazo reprobó la manera violenta en que fue tratada Rosalinda Trujillo, coordinadora operativa de la Guardia Nacional, en medio de la zonada que había en Iztapalapa. Esta mujer fue maltratada por sus propios policías, la llamaron traidora y le pidieron que entregaran las armas de cargo y vehículos exclusivos de la Policía Federal en esta refriega, oigan. Tampoco aceptamos que los inconformes tengan expresiones violentas con ninguno de sus compañeros, mucho menos con el de una mujer. El encargado de la Seguridad Federal amagó con que se realiza una auditoría y se están preparando denuncias por la adquisición de un sistema de inteligencia sumamente potente, conocido como Rafael, que se contrató en diciembre del 2015 a un sobreprecio para variar, y que hasta este momento se deben de este sistema, pues ni tanto, hombre, 1,300 millones de pesos, que digo, por Dios, es nada, pero todo esto, aparte de la ineficiencia, aparte de los cruces de señales, aparte de la putrefacción en la policía, resulta que todo esto, pues no se tiene dinero para pagar los adeudos. Se adquirió por 2,458 millones de pesos. Un solo producto de inteligencia. Esta contratación se realizó a través de la partida 33701 de gastos de seguridad pública y nacional, sin asegurar las mejores condiciones para el Estado, violando los procedimientos establecidos en la norma. Y ahí interviene en toda esta problemática otro actor. Porque, fíjense, dice Calderón, el que hizo putrefacta a la Policía Federal se llama Enrique Peña Nieto. Y luego el presidente de la República dice, bueno, también hay que ver que la Policía Federal dejó de ser Secretaría de Estado y pasó a depender de Gobernación, haciendo sentir que también pudrió a la Policía Federal un personaje que se llama Miguel Ángel Osorio Chong, hoy, por cierto, senador de la República. El expresidente Felipe Calderón contestó, negó estar detrás de las protestas de los federales, lo dijo así. Por otra parte, niego categóricamente la cobarde insinuación que desde el poder se hace de que yo he organizado o estoy atrás de las protestas de los policías federales. Felipe Calderón exigió al presidente de la República y al secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, que presenten pruebas, o de plano retiren lo que abiertamente dice el expresidente al presidente. Esas son calumnias. En particular al presidente, pero específicamente, secretario Durazo, le exijo que si tiene pruebas, las presente y actúe en consecuencia. Y si no las tienen, retiren de inmediato esas calumnias. O sea, éramos hartos y que parió la abuela, porque aquí no solamente hay una problemática con lo que sería la conformación futura de la Guardia Nacional, sino que ya se están traslapando sexenios de hace 2 sexenios, ¿sí? con Felipe Calderón, luego con Peña Nieto, con Osorio Chong, y bueno, se hace una mezcolanza que ahora sí se batió la mengambrea, como diríamos en the United States. El exmandatario explicó que su nombre, más que beneficiar, perjudicaría al movimiento. Mi nombre, más que ayudarles, les perjudicaría. Porque miren, en el gobierno y particularmente allí en la Secretaría, pues gobiernan los prejuicios, los complejos, las inseguridades, los miedos. Por eso no atinan a hacer bien su trabajo. Y con ello viene una crítica mordaz, brutal del expresidente de México hacia la actual administración. Felipe Calderón demandó al presidente López Obrador que, y además yo me uno a ese llamado, que deje de dividir al país, que deje de dividir a México. Nuevamente le pido
con todo respeto, que deje de descalificarnos con calificativos a quienes no pensamos como usted. Todos somos mexicanos y yo le pido respetuosamente que deje de dividir a México. Ese es el problema, señor presidente, ese es el problema, señor secretario Durazo. Han maltratado a los policías y ellos están reclamando prestaciones a las que aseguran tienen derecho. A ver si estas recomendaciones de Felipe Calderón le sirven al presidente López Obrador en un momento crítico en donde se ve que dentro de la estructura propia del gobierno federal no hay no solamente una idea, sino que no se tienen elementos concisos para poder proponer una seguridad para los mexicanos. Y esto, para mí, es el problema más grave que hay en el país hoy. La Policía Federal es la corporación más confiable de seguridad en México, sostiene un hombre que desde mi punto de vista, y lo asumo personalmente, no tiene la mínima calidad para hablar del tema. Se llama Miguel Ángel Osorio Chong, senador de la República por el PRI, por cierto, plurinominal. El también exsecretario de Gobernación dijo que es lamentable que más que ayudarlos, se les ataque, pues gracias a ella, a la Policía Federal, se detuvo a delincuentes como el Chapo, que se le peló a Miguel Ángel Osorio Chong, no se le olvide este señor, como la Tuta, y se rescató a mucha gente secuestrada. Lo dijo este senador, que no tiene la más mínima calidad para hablar de nada, porque este hombre fue quien prostituyó no solamente a la Policía Federal, sino también lo hizo al CISEN con el proyecto Pegasus, que se orientó a espiar a todos los enemigos, que somos muchos, de lo que fue la anterior administración. Y ahí digo enemigos, no adversarios, ¿eh? Policías federales repudiaron el mensaje de Alfonso Durazo, negaron que haya alguna vinculación política o partidista detrás de su movimiento, amenazaron con endurecer su postura, se pronunciaron a favor de mantener la estructura de la Policía Federal y que se respeten las prestaciones de ley en la normatividad de la corporación. Policías federales del Estado de México, de Chihuahua, de Chiapas, se solidarizan mientras comienza el despliegue de la Guardia Nacional, y esta es noticia, en la capital de la República Mexicana. La alcaldía de Ixtapalapa es la primera. Ignacio Benavente Torres, presidente de Pro Libertad y Derechos Humanos en América, aseguró que el gobierno central lo utiliza para desvirtuar el movimiento de la Policía Federal, que ha sido acusado de secuestrador. Me están utilizando a mí para desvirtuar y dejar de llamar la atención por este lado, pero pues en realidad yo estoy transparente, claro, a la hora que quieran aclarar cualquier situación, estamos a la orden. Se me hace tan desafortunado, sale de lente oscuro y dice que es transparente, como sus lentes oscuros. El que tiene, miren, el que tiene cara de pato, patas de pato, pico de pato, aletea como pato y hace cuac, cuac, seguro es un ratero y es un delincuente. Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, aseguró que la inconformidad de policías federales por su incorporación a la Guardia Nacional no pone en riesgo la gobernabilidad del país. Justo lo que pensamos que pone en riesgo es lo que la secretaria de Gobernación dice que no. Dice que no pone en riesgo la gobernabilidad del país. Dice que desconoce si hay o no mano negra en la protesta. Se negó a hacer un pronunciamiento acerca de todo esto por falta de pruebas. Fíjense nada más. Luego otro, acabáramos de estar. Francisco Garduño, el titular del Instituto Nacional de Migración, descartó que las protestas de la Policía Federal interrumpan o afecten los operativos que está realizando el instituto. Asegura que espera se concreten más detenciones, pues no es posible que anden sin control alguno. Se le está poniendo complicada la situación a este hombre que acaba de incorporarse al Instituto de Migración y que no tiene la más mínima idea cómo controlarlos, y menos cómo estimularlos, porque el asunto es todavía mucho más complicado. Y el señor Francisco Garduño no ha tenido y ha dado muestras claras de que no tiene la menor idea de cómo llevar a cabo las labores de control y de operación de este instituto. Se me hace realmente muy lamentable su desempeño, y miren que lleva unas cuantas semanas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar totalmente las 3 leyes principales de la Guardia Nacional. Argumentó que el Congreso de la Unión incurrió en omisiones legislativas relativas a este ejercicio obligatorio, es decir, no generó las normas necesarias para reglamentar de manera integral estas materias como mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fíjense, ahora nos vamos a otro filón de la Administración Federal. Y ahí les va espero que no hayan desayunado todavía, Manuel Bartlett Díaz, director de la Comisión Federal de Electricidad, dice que mantendrán su intención de solicitar un reembolso de casi $3,000 millones a empresas que firmaron contratos para la construcción de gasoductos. O sea, aquella historia que les conté la semana pasada de que háganle como quieran, no les voy a pagar, sigue prevaleciendo. Escuchen a este señor. Nosotros lo que pedimos lo vamos a seguir pidiendo, si no estamos jugando. Nosotros consideramos que esa suma se nos debe devolver. ¿En base a qué, Manuel? Por Dios, ¿en base a qué? Esto que estás haciendo se llama robo. Y además, el cinismo con el que lo reclamas, pienso que lo que está haciendo es enfurecer a las compañías que intervinieron de buena fe en la construcción de estos gasoductos que tú no quieres pagar. Bartlett reveló que los contratos firmados con las empresas tienen como finalidad trasladar el gas desde los Estados Unidos a 14 plantas de la Comisión Federal de Electricidad, instalaciones que no existen, y no existen porque la Comisión Federal de Electricidad no las ha construido, así de sencillo. Entonces Manuel Bartlett dice, pues yo no tengo gas, y para eso compré gasoductos, y le dicen las compañías, yo te hice los gasoductos, pero los depósitos tienen que ser tuyos. Y eso parece que el ex senador no le entiende, porque no le entienden. Estas personas no entienden de lo que se está hablando. Alejandro Esquer, secretario particular del presidente y representante de la presidencia en la mesa de negociación con la iniciativa privada, reitera la necesidad de modificar las condiciones de los contratos de los gasoductos. Modificar las condiciones de los contratos. Vamos a platicar ahorita con un connotadísimo abogado para que nos diga cómo es posible que una vez celebrado un contrato se modifiquen las condiciones del contrato. Esas cosas que me llaman tanto la atención. Justificó que de lo contrario el gobierno estaría obligado a pagar cerca de $80,000 millones, cantidad súper multimillonaria que simple y sencillamente no podría soportar. Ahora, aquí hay dos cosas. Una, pagar $80,000 millones de todos los adeudos que se han hecho con contratos que hasta este momento no han podido ser cumplidos por el gobierno, y otra cosa es que no puedan pagarlo, y otra cosa es que no quieran pagarlo porque no pueden. Imaginen ustedes, o sea, yo pido un préstamo y después digo, pues ¿sabes qué? Que pues no puedo pagarlo. ¿Por qué? Pues porque no quiero. ¿Por qué no quieres? Pues porque no tengo. Ay, mira que a todo dar. Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso, dice que hay un contrato claro en el gasoducto de Salamayuca-Sázabe, que va entre Sonora y Chihuahua, y sobre el que la Comisión Federal de Electricidad solicitó un arbitraje para cancelar algunas de las cláusulas. Como se ve, aquí Carlos Slim está haciendo una protesta light, es decir, no engorda, porque lo único que dice es que hay un contrato claro en el gasoducto, pero no lo califica, tampoco lo descalifica. ¿Por qué? Pues porque no come lumbre, ¿no? A lo mejor se enoja con el gobierno y ya no le da nada. Imagínense ustedes lo que sería. Y con ello creo que ahí lo que le falta a los empresarios, quiero llegar a esto, ¿no? Lo que les falta es valor, no tienen valor. Y creo que ni valores. Se mantiene la luna de miel con los empresarios que tenían contratos con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, aseguró Alfonso Romo, jefe de la oficina de la presidencia. Aceptó que prevén una desaceleración del crecimiento económico, fíjate nada más, derivada de una política fiscal restrictiva, no me digas, y del efecto negativo que tendrán las reducciones a las notas de deuda soberana del país por parte de las calificadoras. Poncho, ahora sí estamos en la línea. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información desde Tijuana, en Baja California, transmitiendo para la República Mexicana y también para los Estados Unidos. Regresamos con ustedes. Está escuchando Central FM.
con Pedro Ferriz de Con. Información para decirles que fíjense, se están atrasando todos los vuelos de todo el país por la inoperancia del aeropuerto Benito Juárez. Bueno, pero pues eso no sería importante si tuviéramos, por ejemplo, terminado un aeropuerto que ya pagamos, que es el aeropuerto de Texcoco, y que podría estar entrando en operación el año que viene, o sea, en el 2020. Pero pues como al presidente se le ocurrió en campaña que mejor Santa Lucía y que es un aeropuerto más barato, que tiene que ir encima de un aeropuerto ya pagado que no va a funcionar, se me hace que es el más caro del mundo, pero en fin, eso parece que al presidente no le importa. Y por el otro lado, también el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, que ha dado muestras de que de ingeniería no tiene mucha idea, y miren que lamento decir esto, dice, el aeropuerto de Santa Lucía no va a estar listo en el 2021. Va a estar listo hasta el 2022, pero no es por culpa nuestra, sino por todos los amparos que se han interpuesto para empezar la construcción. O sea, está asumiendo dos cosas. Una, que vamos a empezar a operar este aeropuerto, que urgiría que empezara a operar un aeropuerto eficaz en la capital de la República Mexicana ya. Bueno, vamos a tardar 3 años, hasta el 2022, por un lado. Y por el otro lado, tenemos la problemática de que el señor Jiménez Espriu piensa que los amparos judiciales que se han interpuesto en contra de la construcción de Santa Lucía y la destrucción de lo que ya invertimos en el de Texcoco van a desaparecer. Es decir, el tema de los amparos lo vamos a arreglar. Nos vamos a tardar un poquito, pero lo vamos a arreglar. No hay ningún problema. Después de todo, es ¿qué dijo el presidente? Sabotaje legal fue lo que dijo el presidente de la República. El Consejo de la Judicatura Federal designó al juez Juan Carlos Guzmán para concentrar y resolver todos los amparos que impugnan el nuevo Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y la cancelación del de Texcoco. Guzmán Rosas es magistrado que ha negado suspensiones en contra del inicio de las obras en la base militar. La calificadora Fitch Ratings elevó el rating de deuda senior preferente de BBVA, pasó de A mayúscula menos a A ya sin la minúscula, ya sin el menos, A mayúscula más, o sea, A mayúscula sin el signo. Esto quiere decir que hubo un upgrade, que se fue para arriba, que la institución tiene capacidad para absorber pérdidas como la deuda senior no preferente y reducir el riesgo de impago de la deuda senior preferente. En otras palabras, hemos visto cómo en los últimos meses los bancos con las inseguridades de las políticas públicas han venido perdiendo dinero en base a la cotización de sus acciones. El peso mexicano cerró con una ganancia de 2 centavos frente al dólar. El tipo de cambio quedó en 19 pesos flat. La Bolsa Mexicana de Valores clausuró con una pérdida de 0.05%. El índice de precios y de cotizaciones se ubicó en 43.461 enteros. Wall Street no hubo operaciones el día de ayer por haber sido un día feriado, y con ello Wall Street, todos los indicadores en la Unión Americana callaron. El petróleo West Texas Intermediate, que tiene una operación global y de todos los días, bajó 54 centavos de dólar para cotizar en 56 dólares con 68 el barril. El crudo Brent del Mar del Norte cae 52 centavos, se vende en 63 dólares con 30 el barril. La mezcla mexicana de petróleo suma 64 centavos de dólar, se oferta en 59 dólares con 33 centavos el barril de 159 litros. Bueno, quiero decirles que Enrique Ochoa Reza, diputado federal del PRI, por cierto, plurinominal, dijo que está dispuesto a comparecer como testigo por la compra de la planta de agronitrogenados. ¡Ay, mi vida santa! Por la planta de agronitrogenados, lo dice el maestro Clavillazo. Aseguró que el Consejo de Administración de Pemex no aprobó esta operación y señaló que durante su participación actuó de buena fe y apegado a la ley, siguiendo los reglamentos con ética y probidad, dice Enrique Ochoa. Fíjense nomás lo que son las cosas. El diablo hablando de alas. Alonso Lira Salas, quien hasta diciembre pasado fue titular del Aceido, solicitó amparo en contra de cualquier orden de aprehensión que se le gire
Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez 10º de Distrito de Amparo Penal, aclara que no se pronunciará sobre el otorgamiento de la suspensión hasta que el exfuncionario aclare cuándo supo de la existencia del mandato de captura. Le otorgó 5 días para que esto se desahogue. Andrés Manuel López Obrador no estará presente en la 14ª cumbre de la Alianza del Pacífico. Qué tragedia. Programada para este fin de semana en Lima, en el Perú. Estará representado por Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y vicepresidente de México, y por Graciela Márquez, la secretaria de Economía, sí, la del pantalón. Estados Unidos es más fuerte que nunca para los estadounidenses. No hay nada imposible. Esto lo presume Donald Trump ante el monumento a Abraham Lincoln, el 16º presidente de la Unión Americana. Hubo un desfile y un despliegue militar baratón. El despliegue costó $2.5 millones, pero el espectáculo que quería Donald Trump era mucho más importante. Quería que hubiera una especie como de desfile tipo Soviet Supreme, en donde pasaran enfrente del monumento a Lincoln misiles y soldados y guardias y despliegues y aviones y cohetes y cohetones, pero de todas maneras digamos, el escenario fue unas megapantallas con este evocador monumento a Lincoln neoclásico, de estilo neoclásico, y la escalinata, que es uno de los, creo, lugares más impresionantes de la emblemática historia de la Unión Americana. Con ello vino, yo creo, desde el punto de vista de celebración, esta me pareció una celebración cívico-militar. Y lo digo en este orden, primero cívica y después militar. El presidente Trump estuvo resguardado por vidrios blindados y tras de él, yo creo que es la primera vez que lo veo así, pero obviamente el miedo no anda en burro. 2 canales, bueno, ahí hubo tanques, hubo de todo. 2 canales de baja presión en interacción con aire inestable van a continuar afectando el norte, occidente, oriente y centro de México, originando potencial de chubascos y lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. La onda tropical número 11 y la zona de inestabilidad con alto potencial ciclónico asociado van a ubicarse en el suroeste de las costas de Jalisco. Va a continuar aportando un cielo inestable desde el punto de vista atmosférico en el occidente, es decir, todo lo que es la costa del Pacífico. Se prevé que el sistema se intensifique a ciclón tropical en el transcurso del día. La onda número 12 se ubicará al sur de las costas michoacanas, ocasionando un potencial de lluvias fuertes a muy fuertes en el sur y en el occidente del país. La onda tropical número 13 se localizará en el Golfo de Tehuantepec y tenderá a interactuar con un canal de baja presión ubicado en el sureste de la República Mexicana. Hay por Yucatán condiciones que ocasionarán potencial de chubascos, lluvias fuertes, puntuales, tormentas eléctricas, acompañadas de pues toda esta actividad. Miren, ayer estábamos en Mexicali y envío un saludo muy cariñoso a nuestros amigos que nos escuchan en Mexicali, en Baja California. El día de ayer tuvimos varias cosas, tuvimos una reunión con la comunidad en la tarde, con la comunidad de Mexicali, la Cachanilla. Gracias a todos ustedes por su cariño, por sus recuerdos, por la evocación de mi padre. Muchas de las personas que fueron a saludar me evocaban a mi padre por haber él visitado en muchas ocasiones en conferencias a la ciudad de Mexicali. Bueno, después de salir de una comida con empresarios, nos fuimos al evento, el doctor Adolfo Solís y un servidor, nos fuimos en un coche y Alejandra Telles y la organizadora del evento en otro. Bueno, en el coche nuestro, cuando nos subimos al coche, el vehículo marcaba 47 grados de temperatura. Prendimos al aire. ¿Qué creen que pasa con el aire a cierta temperatura del termostato? No echaba aire frío, echaba aire caliente sobre los 47 grados que había dentro de la cabina de la camioneta. Pero, segundo tema, es blindada la camioneta tipo 5 y el tipo 5 no bajan los vidrios. Para cuando llegamos al teatro, créanme, parecía que habíamos salido de un baño de vapor.
Nunca había sentido en un coche tanta temperatura como lo que ahí veníamos viviendo. Bueno, nos veníamos riendo ya. No sé si ya era el delirium tremens de la temperatura que estábamos viviendo. También tuvimos una transmisión por Facebook el día de ayer, allá en la zona de La Rumorosa, y fue emocionante el estar en un sitio tan impactante de la naturaleza como este, en la carretera entre Tijuana y Mexicali. Allá en la capital de la República Mexicana, el termómetro estará marcando los 24 como máxima, 14 ahora. Guadalajara tendrá una máxima de 27, 17 ahora. Monterrey tendrá una máxima de 35, 23 ahora. Y en gran parte de suelo norteamericano prevalecen cielos cubiertos con probabilidad de tormentas, temperaturas que fluctuarán entre los 46 en la zona fronteriza con México y una temperatura de 11 en la zona fronteriza con Canadá. Houston, en donde están nuestros estudios centrales para los Estados Unidos, ahí en la capital del petróleo, tendrá una máxima de 33, mucha humedad, 100%, y una mínima de 24. Sobre la pregunta que hicimos el día de ayer, le pregunto a mi querido Beto García Zarubi, ¿cómo estuvieron los números? Buenos días, Beto. ¿Qué tal, Pedro? Pues mucha participación de nuestro auditorio de Central FM Equilibrio en esta pregunta que hicimos el día de ayer. Desde Presidencia se denuncia una policía federal echada a perder. Sus integrantes responden con protestas y un paro nacional para este jueves. Está en riesgo la estrategia de seguridad del actual gobierno. 15,000 personas, 15,076 personas participando, en las cuales que votaron. 80% dijeron que sí, Pedro, de estas 15,076 personas, 80% dijeron que sí, 20% dijeron que no veían y que no se ponía en riesgo la estrategia de seguridad del actual gobierno. 15,076 personas participando en la encuesta de todos los días, Pedro, que se fija en tus perfiles personales de Facebook y de Twitter. Gracias, mi Beto. Decirles que en @PedroFerriz en el Twitter y en Pedro Ferriz de Con en el Facebook, ahí estamos como siempre para servirles a todos ustedes. Hoy estamos poniendo sobre la mesa una pregunta. Les estamos preguntando, ¿acusa Andrés Manuel López Obrador que la Policía Federal se corrompió en el sexenio pasado? Para probar su dicho, pregunto, ¿se debe abrir un expediente a Miguel Ángel Osorio Chong? Es la pregunta que les proponemos. Hasta este momento, el 81% de la audiencia nos dice se debe abrir un expediente a Miguel Ángel Osorio Chong por la promoción de una consistente corrupción en la Secretaría de Gobernación. Este que posa de héroe nacional desde el Senado fue uno de los más corruptos, y lo digo así, con todas sus letras, en el sexenio pasado. Y le recomiendo a Miguel Ángel Osorio Chong que ni reaccione, porque tenemos muchas cosas que lo ponen al frente como uno de los dueños completos del estado de Hidalgo, entre otras cosas. O sea, por favor, que ni se meta. Y el 19% nos dice que de ninguna manera, que a Miguel Ángel Osorio Chong no hay que tocarlo. Gracias por pasar aquí por nuestras formas de consulta. Esperamos que en todo ello haya mucha participación de todos ustedes en México y en los Estados Unidos.